La Argentina, lo decíamos esta mañana cuando adelantábamos el tema, hace poco más de 47 años, en la madrugada del 25 de julio de 1976, durante la dictadura militar, una patota de personas armadas, encapuchadas, llegó a la casa donde vivía Wenceslao Pedernera con su esposa Coca Cornejo y sus tres hijitas en la localidad de Sañogasta, en La Rioja. Claro, Wenceslao era dirigente del movimiento rural de la Acción Católica, trabajaba pastoralmente muy cerca y con mucho compromiso con Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja por entonces, y para algunos, claro, eso era un delito, trabajar por la dignidad de los demás. Los asesinos que se presentaron allí le dispararon enfrente de la esposa y de las hijas. Wenceslao cayó al piso malherido, pero antes de morir les dijo a su esposa Coca y a sus niñitas: no odien. Ese fue el gran mensaje que dejó cuando estaba por morir. Lamentablemente falleció minutos después, cuando lo trasladaban a un hospital de allí, de La Rioja. Ayer el Tribunal Oral Federal de La Rioja condenó a prisión perpetua al ex gendarme Eduardo Britos por crímenes de lesa humanidad contra más de 40 personas durante la última dictadura. Fue encontrado culpable Britos por tormentos, secuestros, allanamientos ilegales, delitos sexuales y el homicidio de Wenceslao Pedernera. Britos integró el Escuadrón 24 Chilecito de Gendarmería y fue jefe del Instituto de Rehabilitación Social, que funcionó como centro clandestino de detención durante el terrorismo de Estado. Una semana antes del asesinato de Wenceslao Pedernera, habían sido asesinados en Chamical los curas Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, y el propio Monseñor Angelelli iba a ser asesinado más de una semana después. Esta fue la vida, la pasión y la muerte, podemos decir, de los mártires riojanos. Vamos a hablar de este tema con una especialista que ha estudiado este caso, ha publicado un libro. Gabriela Alejandra Peña es autora del libro Apasionados por el amor, la justicia y la paz, los mártires riojanos. Gracias, Gabriela, por este contacto con Radio María Argentina. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Antes de imagino... nada, Sí, contarte que después de ese libro publiqué no sé si ahí se ve, que es específicamente sobre Wenceslao Pedernera. ahí lo estamos viendo. A ver, si abrimos la A pantalla. ver, Ahí el está. santo de la puerta de al lado, Wenceslao Pedernera. Espectacular. Entonces, bueno, más que mejor tenerte aquí con nosotros, porque imaginamos que habrás profundizado detalles allí en ese libro. Contanos, por favor, quién fue Wenceslao Pedernera, este mártir riojano, ejemplo para la vida de fe, la santidad de la puerta del lado, como nos pide el Papa Francisco. Bueno, a ver, cuando escribí el primer libro sobre los cuatro mártires, tuve ocasión de entrevistar a la viuda de Pedernera. Y ahí me quedé como interesada en la vida de este mártir en particular, teniendo en cuenta que Monseñor Angelelli, además de haber sido un obispo, era un gran escritor, un hombre que era poeta, que dejaba cuenta de todo lo que hacía. Entonces uno sabe que su legado está disponible para que se lo pueda en el futuro profundizar, analizar. Y el padre Muria, seguramente sus hermanos franciscanos no van a dejar que se pierda su memoria, y el padre Longueville irá junto al padre Muria, porque murieron juntos. Pero claro, Pedernera era un padre de familia, un hombre semianalfabeto, diríamos, que había hecho hasta tercer grado nomás, un trabajador. Entonces uno se pregunta por ahí, bueno, hasta qué punto no se iría a perder, digamos, lo que él tendría para enseñarnos, después que, por supuesto, su familia ya no estuviera, ¿no? Eh, Así que bueno, por eso empecé a escribir sobre él. Pedernera era un hombre de campo, un hombre sencillo. eh, Él había nacido en San Luis, pero después que hizo el servicio militar obligatorio se fue a vivir a Mendoza por elección. Siempre había sido trabajador rural. En Mendoza él empezó a trabajar como enmaderador de viñas, que es un trabajo
golondrina, o sea, se va haciendo donde va siendo necesario. Ahí conoció a Coca, que era hija de un capataz de la finca Gargantini en Rivadavia, Mendoza. Ella había nacido y vivido siempre ahí. Bueno, se Coca enamoró de Coca. Cornejo. Coca Cornejo, Marta Cornejo, es en realidad Así Coca es es. su apodo. Ellos se casaron y cuando se casaron, Wenceslao consiguió un trabajo fijo en la finca Gargantini y se quedaron viviendo y trabajando allí. La anécdota es que Coca dice que se pelearon antes de casarse porque él no se quería casar por la iglesia. ¿No? Veamos, ahora es un beato de la iglesia, pero bueno, no se quería casar por la iglesia. Y ella lo dejó. Si no se casaban por la iglesia, no había matrimonio. Bueno, unos días después él volvió. Lo pensó mejor, digamos. Bueno, se casaron. El amor valía la pena. Claro, claro, claro. No había ninguna razón por la que él no se quisiera casar por la iglesia, más que no le gustaban los curas. Entonces ella dice que ella le decía, bueno, no te vas a casar con ningún cura, te vas a casar conmigo. Claro. Bueno, Coca es una persona muy, muy entretenida para charlar con ella, tiene un sentido del humor un poco ácido y cuenta así muy amena todas las cosas. Bueno, se casaron y formaron su familia ahí. Y en el año 68, esto fue en el año 62, el matrimonio, 1962, en el 68 ellos vivían en la finca Gargantini, que era tan grande, para que nuestra audiencia se dé una idea. Estaban las viñas, estaban todas las instalaciones de la bodega, estaban los barrios donde vivían los empleados dentro de la propiedad privada de la finca, había escuela, maternidad, iglesia, todo eso dentro de la finca Gargantini. Ellos vivían ahí, era como una pequeña ciudad dentro de la misma finca, ¿no? Bueno, había una misión de los Oblatos de María con motivo de la Virgen de la Carrodilla y estaban celebrando haciendo las celebraciones propias de la misión en la capilla de la finca. Y Coca cuenta que ella iba a la novena y en una ocasión o dos le pidió a Wenceslao que la acompañara y él no quiso. Entonces ella se fue con su hija mayor, que habrá tenido 5 años, sola y enojada porque él no había querido ir, ¿no? Y bueno, parece que él cambió de idea y un poco más tarde fue. Entonces, María Rosa también se acuerda, la hija, aunque era muy chiquita, que ella se dio vuelta y le dijo, mami, está el papi ahí atrás, ¿no? Y que muy enojada Coca le dijo, usted vino sola conmigo, su papá que se vaya solo si quiere. Bueno, se fueron ese día medio enojados, parece que Coca iba adelante con la nena y Gwen se iba por atrás. Y él le dijo, bueno, mañana voy con vos. Y al otro día fueron los 3 a la misa. Y en esa misa pasó algo que solo Dios podrá saber qué es. Algo le tocó el corazón a Wenceslao en la prédica de los sacerdotes del momento, porque al terminar la misa, cuando él dijo, alguien quiere anotarse, dijo el cura, para formar una comisión pro templo y ver cómo podemos trabajar. Bueno, Wenceslao levantó la mano y se anotó. Eso se toma como el día de su conversión. Esto es anecdótico, ¿no es cierto? Pero sí nos muestra que este hombre no era, como algunos dijeron, solamente un trabajador, era un sindicalista y hacía estas tareas porque le convenían a él. Él era un hombre de Dios, era un hombre cristiano cuyo corazón había sido tocado por el Evangelio. Empezaron a trabajar ahí en el movimiento rural de la Acción Católica. Hay que decir que la Acción Católica ya venía teniendo un movimiento rural importante que hacía formación, no solo formación religiosa también, sino formación básica para los trabajadores rurales, desde aspectos legales, aspectos de biología vinculados a la agricultura, aspectos de civismo, ¿no? De lo que hoy llamaríamos ciudadanía, cuestiones matemáticas, cuestiones contable organizativas, hoy diríamos de microemprendimiento a lo mejor, o algo similar. Toda esa formación la daba la Acción Católica en su movimiento y trabajaban juntos los terratenientes y los trabajadores rurales. Después, por diversas razones de la política económica de nuestro país, que siempre es conflictiva, como que se fue disminuyendo un poco la participación de los propietarios rurales, quedó como un movimiento para trabajadores. Y en ese movimiento se incorporaron los Pedernera, porque era un movimiento de familias rurales. Claro. Wenceslao llegó a ser dirigente de la zona, Cuyo, así es que participó en encuentros nacionales, ¿no? De formación.
y es que lo conoce a Monseñor Angelelli, de ese modo, porque él vivía en Mendoza todavía, Ujú. ¿no? Cuando él lo conoce, Monseñor Angelelli se encanta con la propuesta eclesial de Monseñor Angelelli. Recordemos que Monseñor Angelelli había asistido al Concilio Vaticano II como obispo auxiliar de Córdoba. El concilio terminó en el año 65, en el 68 lo nombraron obispo de La Rioja, y él hizo todo el intento de poner en práctica el concilio en la iglesia de La Rioja, pero radicalmente, ¿no? Y la propuesta de Angelelli es la que explica qué hace Pedernera ahí y por qué Pedernera muere como murió. La propuesta de Monseñor Angelelli es una iglesia que no puede quedarse, él decía, encerrada en la sacristía, porque las personas somos integralmente personas y por lo tanto en nuestra vida espiritual y nuestra condición de vida material tienen que ir a la par. Angelelli propuso que toda la iglesia estuviera en estado como de asamblea para mirarse a sí misma y ver qué había que hacer. Y analizando la provincia en la cual le había tocado, bueno, la diócesis, pero que coincidía con la provincia, en la cual le había tocado ejercer el ministerio, él detecta cuáles son las necesidades principales. Él ve que la mayor cantidad de población vive del trabajo rural en ese momento, en esa provincia, y ve las condiciones en que viven. Pese a que en nuestro país ya hacía muchos años que había legislación laboral, bueno, no se cumplía del todo, digamos. Había algunos pocos terratenientes que eran dueños de la tierra y del agua, que en una provincia tan seca es imprescindible, Claro. ¿no? Para poder producir. Ve que hay grandes desigualdades, que hay mucha injusticia social. Entonces Angelelli toma la decisión de promover las mejoras en la calidad de vida, en las condiciones de vida de la población, con esta idea, que estos son palabras de Angelelli: no puedo predicar la resignación. Dios no quiere personas resignadas, Él quiere personas que vivan dignamente. Claro, si nos ponemos en el momento histórico, décadas del 60-70, es un momento histórico en el mundo muy conflictivo, ¿no? Ujú. En Latinoamérica tenemos dictaduras muy duras, en toda Latinoamérica, en nuestro país también, antes de la del 76, incluso la del 66, dictaduras que se basan en la doctrina de la seguridad nacional, esta que sostiene que los países tienen enemigos externos e internos. Ujú. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas deben luchar también contra los enemigos internos de un país. Y cuando uno pregunta, ¿quiénes son los enemigos internos de un país?, la respuesta que se daba desde esta teoría era cualquiera que vaya en contra del orden establecido y proponga un estilo de vida diferente del que ya venimos teniendo. ¿Cuál es el problema? Que si el estilo de vida, el orden establecido son injustos, que es lo que Monseñor Angelelli observaba ahí en su diócesis, es lo natural que como cristianos queramos cambiarlo, porque como cristianos no aceptamos la injusticia. Creemos en la fraternidad, creemos que todos somos hermanos, tenemos derecho a vivir como Dios quiere que vivamos, ¿no? Con dignidad, con libertad. Entonces, hay todo un conflicto de ideas, que no solo son ideas, son acciones, son modos de vivir, que ahí se pone de manifiesto. ¿Por qué los Pederneras se van a vivir a La Rioja? Porque Wenceslao conoce a Monseñor Angelelli y su propuesta, al mismo tiempo que la Arquidiócesis de Mendoza está cerrando el movimiento rural de Acción Católica. Claro. La Acción Católica Argentina llegó un momento en que le dio libertad a las arquidiócesis y diócesis para que decidieran si querían continuar con el movimiento rural o no, porque veían que alguna gente del movimiento rural se había como radicalizado mucho en sus luchas y la institución no podía o no quería o no sabía o todo, ¿no es cierto?, hacerse cargo de esa radicalización. Alguna gente incluso, o sea, muy pequeños grupos y no tanto en el movimiento rural, más en otros, estaba predicando la violencia, o sea, optando porque los cambios tenían que ser violentos, si bien eran un grupo menor dentro del movimiento. Bueno, la Acción Católica decidió que cada diócesis decidiera. La diócesis de Mendoza cerró el movimiento rural. Monseñor Angelelli lo abrió como movimiento rural diocesano. Claro,
Pedernera vio en la propuesta de Angelelli la propuesta ideal, lo que él creía, ¿no? La propuesta de Angelelli promovía el cooperativismo, promovía las cooperativas de trabajo, sobre todo las cooperativas rurales, pensando que agrupándose y trabajando juntos era más fácil que el pequeño trabajador rural pudiera estar en condiciones de competir, diríamos, ¿no? Y pudiera obtener una mejor condición de vida. Pedernera tenía esa convicción de que el cooperativismo era el modo de poner en común los bienes, ¿no? Como nos dice la palabra de Dios. Era el modo de trabajar juntos. Entonces la propuesta de Angelelli lo sedujo. Además, él tenía unos amigos del movimiento rural de Mendoza que habían pasado a trabajar con Monseñor Angelelli en La Rioja y que lo invitaron y lo entusiasmaron para irse. Así que volvió y, según su mujer, le dijo: agarra todo, prepárate que en 15 días nos vamos a vivir a La Rioja. Y dejó estable, dejó todo lo que conocían, todo lo que tenían ahí, y se fueron a trabajar a La Rioja. Con familia, con hijos, ¿no? Sabemos de mucha gente que hace eso, pero que lo hace por cuenta propia. Sabemos que un religioso, un sacerdote están dispuestos a ir a donde la iglesia los necesite, pero van por sí mismos. Claro. ¿Me explico? Este hombre tenía una mujer y 3 hijas. Allá fueron todos, ¿no? Porque en realidad Coca cuenta lo que él hizo, pero en realidad ella también lo hizo. Ella también era parte de este movimiento, ella también se sumó a todo esto. Y allá en La Rioja se sumaron a toda la movida, fueron a vivir a un lugar en Vichigasta, un lugar muy alejado de la civilización, diríamos esto entre comillas, ¿no? Lo de civilización, donde les costó mucho organizarse, trabajar, el tema del agua era una gran dificultad. Ahí compartía, la familia Pedernera vivía con Carlos Di Marco y Rafael Cifré, que eran estos dirigentes que conocían desde Mendoza, y con Gonzalo Llorente, un joven de Buenos Aires que quería ser seminarista en La Rioja, y Monseñor Angelelli le sugirió que primero fuera a conocer la realidad. Hoy en día es el padre Gonzalo Llorente de la diócesis de La Rioja. Convivían ahí en comunidad y trabajaban. ¿Qué sucede? Estamos hablando del año 73-74, todavía el país vivía en democracia, ¿no? Desde el año 73. Pero todo el movimiento de Monseñor Angelelli ya había empezado a generar resistencias en La Rioja. Resistencias de algunos sectores que no estaban satisfechos con estas propuestas de cambio, a los que no les convenía nada que los trabajadores rurales se organizaran, que produjeran, ¿no? A los que no les convenía nada que se hablara de temas como los derechos de todos, la justicia social. ¿Por qué? Porque tocaba sus propios privilegios, porque corrían riesgo de perder sus privilegios. Y estos grupos venían desde que asumió Angelelli atacando por todos los flancos. Difamación en los medios de prensa, difamaciones públicas, denuncias ante el Papa Pablo VI, el cual mandó a un veedor, revisó la vida de la diócesis de La Rioja y después dio una declaración diciendo que estaban en un todo de acuerdo con la enseñanza de la iglesia y en comunión con la iglesia. Recuerden que en esa época todo lo que hablaba de los pobres, de organizarse, de trabajar juntos, era visto como comunista. Así es. Y que ser comunista era como un símbolo de ser, no sé, opuesto a nuestro modo de vida, entre comillas, occidental y cristiano, como se decía en esa época. Por supuesto, se lo acusaba de obispo comunista. Bueno, el Papa le dio su respaldo, porque de verdad así era. Empezaron a haber acciones, ya durante la democracia, ¿no? Acciones violentas contra sacerdotes, religiosos. Durante la dictadura, Gabriela, ¿no? No, antes de la dictadura. Antes. Bien. Durante la dictadura se puso peor. Claro, claro. Pero antes de la dictadura. Ya en el año 73, Monseñor Angelelli es echado a pedradas de la parroquia de Anillaco, cuando fue a poner en funciones a un sacerdote nuevo, por un grupo de terratenientes de Anillaco, que manipularon bastante a un viejito sacerdote que tenían ahí, y que al obispo lo echaron a pedradas en una fiesta patronal. Con altavoces gritaban: fuera el obispo comunista con sus curas comunistas,
aquí queremos la iglesia de siempre. O sea, fue una cosa muy violenta. Ponían presa a la gente, catequistas de su parroquia, gente que no hacía más que lo que hacemos todos en nuestras parroquias, ¿no? Dar catequesis de iniciación, dirigir la liturgia, organizar las cooperativas, sí, organizar sindicatos. Monseñor Angelelli fue un precursor de los sindicatos de empleadas domésticas en La Rioja, del sindicato AOMA, Asociación Obrera Minera Argentina, fue uno de los, no él personalmente, la gente de su pastoral, Claro, ¿no? claro. Él lo promovía. Los ponían presos, les preguntaban dónde estaban las armas del obispo, a lo cual nadie tenía nada que contestar, porque el obispo no tenía armas. Pero bueno, amedrentaban a la gente diciéndole que no se sumara a la movida de la iglesia, porque eso iba en contra de la iglesia real, de la religión. Fue un clima muy feo, donde sembraron mucha confusión. No obstante, el pueblo, la gente, el pueblo de Dios, digamos, es más sabio de lo que muchos creen. La gente amaba a Angelelli, se sumaba a sus propuestas, y Pedernera era uno de ellos. Pasado un tiempo, el mismo Angelelli le recomendó a la familia Pedernera y a los que vivían con ellos que se fueran a vivir a un lugar más poblado, porque había tantos riesgos, amenazas y demás, y como ellos vivían en un lugar bastante aislado, él mismo les dijo que parecía peligroso que estuvieran ahí. Así que bueno, los Pederneras se fueron a vivir a Sañogasta, porque tenían amistad con el cura de la parroquia de Sañogasta, y se fueron a vivir ahí. Vivieron un tiempo en la misma parroquia. La parroquia tiene una pequeña residencia y una casa de retiros atrás, hasta el día de hoy. Coca trabajaba ahí cocinando en la casa, Wenceslao hacía mantenimiento en la parroquia, después él consiguió un trabajo en una nogalera, y un tiempo después ya se fueron a vivir por su cuenta, primero a una casa alquilada, después a la suya propia, donde vive Coca hasta hoy. Y empezaron a armar otra cooperativa de trabajo en un terreno que fue donado por una señora para que la diócesis creara una cooperativa de trabajo. Un terreno cerca de Sañogasta. Ahí comenzaron a trabajar, y la propuesta era que los mismos miembros de la cooperativa que trabajaban allí, en agricultura básicamente, ¿no? Los sábados se reunían en la parroquia a leer el Evangelio y reflexionar, bueno, su propia vida a la luz del Evangelio. Ujú. Y en estas reuniones, Wenceslao estaba al frente de la reflexión, y cuando le preguntamos a Coca quién le había enseñado Biblia a Wenceslao, por qué estaba al frente, ella dijo, por supuesto se lo preguntamos a propósito, no es que haya que haber estudiado Biblia para poder reflexionar, ¿no? El Sí. Evangelio. La pregunta tenía intención. Ujú. Cuando se lo preguntamos dijo, nadie. Dice, pero él agarró el Evangelio por su cuenta cuando entró al movimiento rural en Mendoza, y el Evangelio no se le cayó de las manos nunca más. Él leía el Evangelio porque él cambió mucho a partir de ese momento de conversión. Y yo creo que es bien significativo. El Evangelio no se le cayó de las manos nunca más. Sus hijas, cuando le pregunté qué recordaban de su papá, sobre todo Susana, que tenía 7 años cuando su papá murió, me dijo, la imagen que yo tengo de mi papá es leyendo la Biblia y explicándonosla. Leía en las reuniones, leía en casa. Él leía la Biblia. Cuando le pregunté al padre Gonzalo Llorente qué recordaba, qué me podía decir de la espiritualidad de Pedernera, él me dijo, era un hombre que tenía la espiritualidad de la tierra, era un hombre de campo, su modo de relacionarse con Dios era a través de la tierra. Hoy en día podríamos decir la espiritualidad holística ecológica, ¿no? Ujú. Que en esa época no se decía así, pero esa. Y además un hombre de la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Como en todos lados, las cosas van cambiando, hay dificultades, no todo le sale tan redondito, hay problemas en la cooperativa también, Claro. en todas partes, ¿no? Y como en todas las comunidades, Ujú. discusiones, pero va saliendo adelante la cooperativa. Cuando se produce el golpe de Estado de 1976, nosotros sabemos que ese golpe de Estado lo dieron las Fuerzas Armadas, pero tenían un respaldo de grupos civiles. Ujú. Y también algunos sectores eclesiales, que también es real, ¿no? Así es. La verdad Eh, nos hará libres, se claro, llama el estudio también que algunos lo, sectores de que la lo ha iglesia. puesto en evidencia, sí, sí.
Así es. Claro, estos sectores que en La Rioja estaban tan opuestos a la pastoral del obispo Angelelli y que perseguían a la gente que tenía algún pequeño protagonismo en esa pastoral, porque uno piensa, no solo ponían preso, no sé, al dirigente del sindicato, ponían presa a una señora que era catequista de primera comunión, la tenían presa unos días y después la soltaban, o unas horas, pero era suficiente para asustar a la gente, ¿no? Eh, Digo, estos sectores sociales, políticos, socioeconómicos, digamos, sobre todo, y culturales que se negaban a un cambio, que se negaban a ver que la iglesia estaba haciendo un cambio, eh, encontraron como la gran oportunidad cuando llegó el golpe de Estado. Se sintieron como más apoyados todavía, porque además de tener su poder económico y social, digamos, también estaban cercanos al poder político a partir de ese momento. Y sabemos que fue un poder político que ejerció violencia. Ujú. Bueno, subió violentamente al poder porque subió violando la Constitución Nacional, pero que además hubo una represión violenta. Claro, a partir de ahí la cosa se puso no mala, muchísimo peor para la iglesia riojana. La persecución ya fue abierta, todo el mundo sabía que podía caer preso en cualquier momento, que había torturas, que había premios. Monseñor Angelelli concurría muchas veces a la cárcel en La Rioja a preguntar, a pedir, a averiguar por los dirigentes que estaban presos. Monseñor Angelelli se comprometió mucho con su gente, digamos, en ese sentido. Bueno, era un pastor, ¿no? Ujú. Estaba mirando por sus ovejas. Pero claro, la situación se puso realmente muy mal. Hay cartas de Monseñor Angelelli a la Conferencia Episcopal Argentina, sobre todo a Monseñor Pironio, que ahora ha sido declarado por el Papa en estado de ser beatificado, ¿no? Recientemente. Donde Angelelli le plantea a Pironio las cosas que se están viviendo, los, las cuestiones, que uno lo puede leer ahí como una carta de confianza entre ellos, que eran obispos, ¿no? Donde él le plantea las cosas, los riesgos que están corriendo, los temores que tiene. Incluso hay una donde le cuenta la muerte de los curas y otra donde le cuenta la muerte de Pedernera, que fue la última que escribió. Unos días después lo mataron ahí. Bueno, y la cosa llegó a su máxima expresión con el asesinato de los dos curas. Claro. Antes una cosa es que te pongan preso, otra cosa es que te asesinen y tiren tu cuerpo en la vía del tren. Después de haberlos torturado, ¿no? Claro, con eso la situación se puso difícil y Coca cuenta que ella insistió mucho en que se fueran de La Rioja. Que ella le decía, vámonos de acá, vamos a Mendoza, a la casa de mis padres, vámonos a cualquier parte. Y que él le decía, nosotros no estamos haciendo nada malo, ¿por qué nos vamos a ir? Además, ¿a dónde nos vamos a ir? Con 3 hijas, esta es nuestra casa, acá trabajamos. Empezaron a salir durante los primeros meses del 76, por recomendación de Angelelli, mucha gente que había llegado a La Rioja desde afuera, otros países, otras provincias, sobre todo de otros países, se fue. Entre ellos el cura de Sañogasta, que era el amigo de los Pedernera, que era de Francia. Ujú. Y los Pedernera en julio empezaron a ser bastante vigilados, ostensiblemente ellos se dieron cuenta que pasaban vehículos por la puerta de su casa. Sañogasta es un pueblo pequeño y mucho más pequeño era en 1976. Cualquiera se da cuenta si hay un vehículo extraño, ¿no es Claro. cierto? Cualquier persona que nos esté oyendo que sea de un pueblo sabe que todos saben cuando hay alguien de afuera, ¿no? Ujú. En los barrios mismos nos pasa. Empezaron a ser vigilados, la situación realmente se puso muy, muy, muy fea. Hasta que ocurrió lo de la muerte de Pedernera. Que casualmente uno piensa, ¿no? Pedernera fue atacado como a la 1 de la mañana del 25 de julio y murió a las 3 de la tarde de ese día en el hospital de Chilecito. Siempre estuvo consciente hasta el momento de su muerte, por lo que cuentan su familia y otras personas que lo vieron. Los curas de Chilecito, que eran sus amigos, fueron, lo confesaron, charlaron con él. Su hija lo vio en el hospital, pese a que se hicieron cosas absurdas como detener e incomunicar a la mujer y las 3 hijas que tenían 13, 8 y 5 años, como una niña de 5 años va a estar detenida e incomunicada, cuando llegaban a llevar a su esposo y papá al hospital. En el hospital las encerraron en una habitación y las detuvieron e incomunicaron,
una cosa absurda, ¿no es cierto? Un delito. Es un delito, evidentemente. Por eso en esta causa judicial no solo se ha condenado a Eduardo Britos por el homicidio de Pedernera, sino por otros delitos cometidos contra otras personas y contra María Rosa, Susana y Estela Pedernera y Marta Cornejo. Yo ayer leí el parte de prensa de la diócesis de La Rioja y ahí se enumeraban, ¿no es cierto?, los delitos y decía, claro, aunque más no sea contra ellas cuatro, la privación ilegítima de libertad. Así es. Van al hospital a llevar a su padre y las encierran en una habitación y las incomunican. La cosa inimaginable, por decir una. Gabriela, el relato ha sido estupendo, no te quisimos interrumpir porque has hecho una cronología, una historia de muchísimos años, pero te has quedado y nos has hecho ver entrar el corazón de la historia, ¿no? Cristian y Cecilia tienen algo ahí para preguntarte. Ahí tenemos Dale. algunos mensajes para Sí. compartir. Gabriela, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Excelente relato, realmente nos has brindado historia a pleno y dice por aquí un mensaje, una emoción escuchar que hablen de él. Nosotros con mi esposo Juan Luis fuimos a Sainogasta, estuvimos con Coca, su hija, una de ellas Susana, ya que mi esposo es devoto de Wenceslao. Tuvimos la bendición de tomar mate, charlar mucho con ellas, asistir a la misa donde están los restos de los mártires. Estamos en contacto siempre con Susana, una de las hijas. Has tenido contacto con ella seguramente para poder hacer tu libro. Y esto Sí. que les dice él antes de morir, no odien. ¿Qué pensás que están sintiendo en este momento donde se ha condenado a quien lo mata? Miren, cada una de ellas me contó su experiencia de ese momento. Y Estela, que era muy chiquita, tenía 5 años, ella me decía, yo recuerdo a mi papá tirado en el piso, rodeado de sangre, ahí en el comedor de la casa, y lo que yo recuerdo, me decía Estela, es que yo lo miraba y él me miraba. Claro, era muy pequeñita, ella no recuerda muchos detalles. Las otras sí recuerdan, María Rosa y Coca recuerdan claramente lo del no odien, porque Coca le preguntó, ¿quién te hizo esto? Y ella es así muy vehemente. Entonces uno se la imagina preguntándole, ¿quién te hizo? Así con mucha intensidad. Y que él le dijo, no lo sé, pero, como diciendo, eso no es lo importante. Ustedes no odien, ustedes perdonen. Yo ya los perdoné. Ahora bien, eso fue en ese momento él. Cuando uno habla con la familia, cada una, por supuesto, tiene distintas experiencias vitales respecto de esto, ¿no? Porque cada uno procesamos nuestras historias con nuestros propios recursos personales. Y muchas veces lo ha dicho en público, por eso yo lo digo, María Rosa Pedernera, la mayor de las hijas, que es con la que tengo más contacto, ella me decía, a mí me gustaría hablar con quien lo mató y preguntarle si él tiene hijos, si los vio crecer, ¿por qué no dejó que mi papá nos viera crecer a nosotras? Y preguntarle muchas cosas. Para ella fue muy importante cuando la iglesia los declaró beatos, porque de algún modo fue reconocer que no estaban locos, que no eran un montón de chiflados a los que se les ocurrió vivir de ese modo, ¿no? A ver, la iglesia, si la entendemos como pueblo de Dios, ya los había declarado santos antes, porque la gente siempre les tuvo mucha devoción. Pero digo, la iglesia institucional, ¿no? Lo hizo en el año 2019. Pero todavía faltaba este detalle. Como sociedad argentina teníamos esto impune. Y miren, de Monseñor Angelelli se hizo creer que fue un accidente y hubo un montón de cuestiones. La justicia ya determinó que no fue ningún accidente, pero en principio fue como más complicado, ¿no? Probar que fue un asesinato. A los padres Murias y Longueville, no hay duda que los asesinaron, porque se encontraron sus cuerpos acribillados, pero nadie vio cuando los acribillaron. Ahora, Pedernera fue acribillado delante de su familia. Un vecino lo llevó al hospital, los médicos lo atendieron. O sea, fue una cosa como a la vista de todos, y sin embargo, hasta ayer, esto judicialmente no estaba cerrado. Yo ayer le decía a María Rosa y a su familia, espero que esto ayude a que, no sé si terminen de cerrar la situación, pero al menos haya un poquito más de justicia y por ende haya más paz. Cuando hay justicia, hay paz. Exacto. Nosotros podemos hablar de él como el santo, el beato, el mártir, pero para cada una de ellas es su papá, es su historia personal.
¿no es cierto? Y por supuesto lo ven de este otro modo. Espero que de verdad traiga más paz. Gabriela, te agradecemos muchísimo. Felicitaciones por el poder de la argumentación. Se nota que hay mucho trabajo, mucha Sí, investigación, mucha historia allí. Gracias por compartirlo. Nosotros te despedimos con absoluta libertad. Vamos a compartir lo que nos decía Monseñor Braida, actual ujú. obispo de La Rioja, quien estuvo participando allí en algunas de las audiencias del juicio que finalizó ayer con la condena a este ex gendarme. Gracias, Gabriela, un abrazo grande. Escuchamos a Bueno, Monseñor Braida. Buenas, Radio María, comentando la sentencia de hoy sobre la muerte, el asesinato de Wenceslao Pedernera. Podemos decir que para la Iglesia riojana es muy significativa porque viene como a cerrar un poco esa herida abierta, tanto en una familia concreta como también en la sociedad, ¿no? Todo hecho sin esclarecer siempre genera muchas dudas, incertidumbres y bueno, especialmente en la familia. Así que hoy este fallo viene a traer un poco más de consuelo y de paz para una familia y para toda la sociedad y también para la iglesia, porque Wenceslao obviamente es un hijo de la iglesia y estaba aquí en La Rioja porque era un hombre de fe y que vino a sumarse a la pastoral diocesana. En ese momento al frente estaba Monseñor Angelelli, siguiendo los pasos del Concilio Vaticano II, proponía esta iglesia más participativa, donde los laicos especialmente vivían la dimensión social de su fe, buscando un mundo más justo, buscando el bien común y especialmente ayudar a aquellos que estaban más desfavorecidos. Wenceslao es un hombre de Dios, de iglesia, que merece que también el fin de su vida haya sido esclarecido. Eh, Pensando un poco en los valores que marcaron la vida de Wenceslao, creo que primero fue una persona que fue fiel a sus ideales, a sus intuiciones interiores, ¿no? Él deja su tierra muy jovencito en San Luis porque quería desarrollarse, buscar un futuro mejor en Mendoza. En Mendoza se pone a trabajar, así que fue un hombre de trabajo, de responsabilidad, y allí, bueno, forma un matrimonio y su familia, así que fue un hombre que también se jugó por una mujer, se jugó por sus hijas, y bueno, cuando hace su camino de fe, un hombre de fe, va descubriendo, bueno, que también en la vida cristiana uno, bueno, no